Pastor, ¿es necesario hablar en lenguas para ser salvo? ¿Cuál es la importancia de recibir el Espíritu Santo y cómo sé que lo he recibido? Esa es una pregunta que ha generado mucha controversia, Mucho. hasta el día de hoy. Creo que esa pregunta, como la del divorcio, cuando el Señor Jesús venga, va a estar Están preguntando. Todavía van a estar preguntando eso. Vea, yo quiero decirle lo que la Biblia dice, porque la persona está diciendo que si hablen, que si ¿Es necesario hablar en lenguas para ser salvo. Le voy a decir lo que la Biblia dice. San Marcos capítulo 16, el verso 15 en adelante, ustedes se encuentran. Él les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El que crea y se bautice, este será salvo. No lo digo yo, lo dice el Señor. Ahora, según escribe Pablo en la carta a los Gálatas, dice: por cuanto sois hijos, Él os ha dado el espíritu de su Hijo. Es decir, no se habla en lenguas para ser hijo. Se habla en lenguas porque se es Ese es hijo. hijo. ¿Ya? Entonces, si alguien me pregunta ahora: pastor, si una persona no ha hablado en lenguas, ¿se condena? La respuesta es no. La Biblia no dice que para salvarse tiene que hablar en lenguas. La Biblia lo que dice es: el que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Eso es lo que la Biblia dice. Y las lenguas vienen como una consecuencia de la salvación. Escuche: después de que cree y se bautiza y es salvo, estas señales le seguirán. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Con relación a la segunda pregunta que está impresa ahí: ¿cómo hago para darme cuenta que tengo el Espíritu Santo en mi vida? Bueno, por los frutos. Jesús dijo: por los frutos los conoceréis. Entonces una persona, por eso hay una discusión, y que dentro de la iglesia se da, porque se dice: fulano que vive tan desordenadamente viene a culto y habla en lenguas, y otro Exacto, que es un hombre o una mujer santo de Dios, irreprensibles. irreprensible. Yo como pastor lo he visto en la iglesia. Sí, señor. ¿Por qué no habla en lenguas? Sin embargo, da frutos. Entonces aquí la persona tiene que establecer diferencias y entender que no todos los que dicen que hablan en lenguas lo hacen por el Espíritu Santo. Como tampoco podemos decir aquí que el hablar en lenguas no sea parte de la vida cristiana. En la Biblia aparece más de una vez el fenómeno de hablar en lenguas por el Espíritu Santo, entendiendo que hay una diferencia bien grande en lo que es las lenguas como don y las lenguas como señal. Las lenguas como don tenían una finalidad, y era edificar al cristiano a sí mismo, y Pablo busca, según el capítulo 14 de la primera a los Corintios, que debe también de haber quien las interprete para que el auditorio pueda ser beneficiado. Las lenguas por señal estaban dirigidas no a los creyentes, sino a los inconversos, porque a través de esas lenguas es que Dios ha persuadido a la multitud del día de Pentecostés acerca de la manifestación de la gracia de Dios en ese tiempo para salvación a todos los que habían venido de todas las naciones bajo el cielo, porque dice la Biblia que ellos se quedaron atónitos al escuchar que les hablaban en su propia lengua, y se maravillaban, decían, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les escuchamos en nuestra propia lengua las maravillas de Dios? Y otros decían: están borrachos. Entonces, ojo, una cosa es las lenguas por señal. Me explico. Estoy en un país donde todos hablan griego, pero yo hablo español.
ese día el Espíritu Santo puede obrar en mi vida y darme la facultad de hablarle en griego a los griegos para que conozcan el Evangelio de la gracia de Dios. ¿Ya? Otra cosa es las lenguas como don, porque la lengua como don, lo que dice la Biblia es que el que habla en lenguas a sí mismo se edifica, aunque hable misterios. Por eso dice él que el que hable en lenguas pida poder interpretarlos, porque en una comunidad donde todos hablan español y resultan hablando todos en lenguas, y no hay la oportunidad de transmitir el mensaje de Dios, pues las personas se edifican a sí mismos, pero los que ocupan el lugar de simplemente oyente se irán sin fruto. Y además diciendo, ¿no están locos? Léalo en el capítulo 14 de la primera carta a los Corintios, que está claro. También quiero ser amplio en esto. No estoy diciendo que las lenguas no sean parte del paquete de la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. Son parte como el sanar a los enfermos. Sí, porque la Biblia dice que busquemos ser llenos del Espíritu Santo. Pastor, pero quería decirle algo, pero en la iglesia, entre los que se reúnen, también hay lenguas aprendidas. También hay lenguas aprendidas. Por esto es que vemos tanta gente de tan mal testimonio y los vemos en la iglesia que hablan en lenguas. Que no dan frutos. Exacto, no dan ningún fruto. ¿Cómo me doy cuenta yo que tengo el Espíritu Santo? Por los frutos. Amén, amén, amén. Jesús dijo, por los frutos los conoceréis. Sí, sí. Entonces, una señora habla mucho en lenguas, pero es vulgar, maltrata a sus hijos. No es casada. No es casada. Que hay casos donde las personas Sí. viven en unión libre y dicen, yo recibí el Espíritu Santo. Exacto, sí. Pues hombre, el Espíritu Santo es santo y no va a vivir en cualquier lugar. Por eso la Biblia Las dice, por personas- los frutos los conoceréis. Claro. Amén. No puede un árbol bueno dar frutos malos. Entonces, ¿cómo se da cuenta usted que tiene el Espíritu Santo? Por los frutos. ¿Y cuál es el primer fruto que debe de dar? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Y qué más fruto debe dar? Como resultados, dones. ¿Y qué más? Ministerios. ¿Y qué más? La cosecha de todo eso. ¿Y cuál es la cosecha de todo eso? Ver las acciones de gracias de los santos en razón a la presencia de Dios en su vida, que se ha convertido en un instrumento útil para los que están a su alrededor, causando en ellos bienestar espiritual, conocimiento, edificación, exhortación y consolación.